Bueno, siguiendo con la actualización de terapia intensiva del Hospital Vicente Agüero del 2025, vamos a hablar un poco acerca de esta nueva actualización, valga la redundancia, del SOFA 2 que fue publicado este año en la revista JAMA, en la cual no es que hubo un cambio del SOFA original del 2000, de 1996, sino que básicamente lo que se le dio fue como jerarquía a los diferentes órganos dañados. Ya de base dándole importancia a que no es lo mismo una alteración plaquetaria a una alteración sobre todo a nivel respiratoria y también que en el transcurso de estos años, a pesar que no ha cambiado las disfunciones de los 6 sistemas evaluados, lo que sí cambió fue el tratamiento que hacemos en terapia intensiva. Entonces, de ahí lo que se cambia es esta era moderna del soporte de órganos, tanto respiratorio por medio de la ventilación protectiva y también al manejo temprano del shock desde la guía de supervivencia de la sepsis. Esto está basado, o esta clase no es para aprender sobre este estudio que justamente lo colocamos acá, el que quiera lo puede leer, sino que básicamente es para aprender en hacer bien o adecuadamente el SOFA y entender qué riesgo estoy midiendo cuando coloco un número, que en realidad este estudio SOFA 2 nos sirve para bajar una línea clínica para hacerlo, digamos, todos los días y no para valor aislado, por ejemplo, de ingreso. Bien, entonces lo importante es entender que el SOFA es una forma estructurada de pensar en la disfunción orgánica, que no es un solo número, o sea, no es un número mágico ni un pronóstico aislado, sino que realmente lo importante es que es una foto del día en la guardia que yo estoy haciendo, pero termina siendo una película cuando lo hacemos día tras día, porque nos va diciendo, independientemente que le pongamos estable al paciente, cómo va evolucionando ese paciente en el día a día. Entonces no sirve o no cambia mi forma de pensar en el paciente, perdón, si no cambia la forma de pensar en el paciente como tal, este sofá no sirve. Es decir, el sofá no decide por nosotros, sino que básicamente va a ordenar la cabeza como tal. En esto no es un pronóstico aislado, vuelvo a repetir, sino que es la fotografía del día, pero termina siendo la película del paciente. Como regla de oro, el SOFA se hace con el peor valor del día, no se hace con el promedio ni se hace con el mejor, ¿cierto? Ni tampoco con el último, se hace básicamente con el resultado de los gases de peores del día, ¿bien? Tampoco se hace con el que me deja más tranquilo y como regla de oro también sigue o tiene en cuenta los 6 sistemas ya evaluados en el SOFA de 1996, que es cerebro, respiratorio, cardiovascular, hígado, riñón y homeostasis. Ahora lo que le da importancia es a cuál de estos le vamos a dar justamente mayor trascendencia, que ya per se los adelanto que obviamente es el respiratorio. Bien. El sofá clásico entonces no está mal ni está viejo, ¿cierto? Sino que en ese momento se usaban otros umbrales, estaban otras drogas y otros dispositivos. Bien, actualmente ha cambiado, por ejemplo, fue diseñado este sofá de 1996 sin tener en cuenta, en conclusión, el ECMO, sin tener en cuenta la ventilación protectora que hacemos ahora, una intubación mucho más temprana y sin tener en cuenta el manejo temprano del shock. Es decir, ya de base toda mina cuenta, es decir, si yo le coloco unas gotitas de nora, eso ya está contando para el sofá 2, ¿bien? Entonces, lo que cambió o la primicia básicamente del sofá 2 es cambio el peso real de cada órgano, ¿bien? Bueno, vuelvo a repetir, mantiene los 6 dominios, lo que cambió fue los umbrales, las variables y las instrucciones, y como objetivo de este estudio sí se confirmó la validez predictiva de este SOFA como tal, es decir, siguieron hablando de disfunción de los 6 órganos mencionados. Bien, eh, entonces el SOFA 2 sigue puntuando cada órgano de 0 a 4, siendo 0 el mejor puntaje de cada uno de los órganos y 4 el peor puntaje. Bien, ahora, obviamente, lo que cambió es que lo que dicen es que hay que hacerlo como una película y no como una foto, es decir, hay que hacerlo todos los días. Y eso sería ideal que lo podamos hacer en la terapia intensiva del Vicente Agüero, sobre todo con los pacientes más críticos. Y vuelvo a repetir, lo que incorpora este soporte moderno es el ECMO, la ventilación avanzada y el manejo temprano del shock. Desde el punto de vista, el SOFA lo que más cambió es que le tenemos que dar importancia al pulmón. Hoy es el órgano que más pesa en la mortalidad.
Eh, no porque el paciente oxigene mal, sino porque cuando falla ya hay una cascada sistémica inflamatoria severa, ¿bien? Con lo que llaman el distrés por aumento de la permeabilidad. Entonces, el SOFA jerarquizó el SOFA respiratorio como el de mayor importancia. Bien, ya cuando el paciente está en menos de 300, es decir, que le daría un punto, obviamente a medida que va bajando le da más puntos, ya el paciente está en una gravedad importante. Y sine qua non, independientemente que el paciente ventile bien, pero está en ventilación mecánica, ya habla de 3 puntos. Y si está en ECMO o con ventilación y aún así mantiene una PAFI muy baja, menor a 75, ya habla de una falla severa de 4 puntos. Bien, entonces básicamente como importante de actualización, el SOFA 2 lo que demuestra es que el pulmón es el órgano que pesa más en la mortalidad. El error frecuente que utilizamos es que si el paciente está ventilado pero oxigena bien, terminamos diciendo que tiene un SOFA, digamos, bajo, o sea, 1 o 2 puntos, si no es así. Es decir, si el paciente ya está ventilado, tiene un SOFA 3, independientemente que la PAFI le dé mayor a 300. Y obviamente, si tiene una PAFI muy bajita o necesita ECMO, ya le da un puntaje de 4. Bien, acá está entonces que no cambia el puntaje, sí cambia la mortalidad. Y miren cómo, independientemente, si el paciente está en una ventilación mecánica, ya le da un puntaje de 3, independientemente que aumente, digamos, la PAFI de este paciente. Bien, es decir, los 3 primeros es sin ventilación mecánica, obviamente teniendo en cuenta la PAFI como ya lo conocíamos en el SOFA 1. Bien, desde el punto de vista cardiovascular se sigue basando en la tensión arterial media, pero también y en la dosis de los vasopresores, es decir, en las equivalencias por gamma. Pero ahora, si una droga está indicada por otro motivo que no sea shock, para diuresis, para mejorar el gasto cardíaco, independientemente de la TAM, se considera que ya tiene eh, un score cardiovascular o un SOFA cardiovascular alto. Es decir, mide el shock y no mide la presión, mide el índice, digamos, de bajo gasto y no tanto la presión como tal. Si ya utiliza cualquier tipo de vasopresor, ya está en disfunción. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿bien? Porque además ya sabemos que el shock lo estamos tratando mucho más precozmente. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta como tal. Entonces, el error clásico a nivel cardiovascular es que si el paciente estaba con nora bajita, no pasa nada y básicamente, como lo dije anteriormente, son muy claros en decir que toda dosis, toda amina suma, es decir, toda dosis de noradrenalina suma para tal. Y a nivel cardiovascular, ya lo vamos a ver en la tabla que ellos incorporan, pero básicamente es esto. El SOFA 2 muestra que el shock tratado precozmente pesa menos que antes, ¿bien? Y esto es clave fundamental. Antes se le daba mucha importancia a la parte cardiovascular, hoy ya bajó esta importancia como tal. Igualmente, toda amina suma, como lo dije anteriormente. A nivel cerebral, acá básicamente no cambió, lo evalúan a nivel del Glasgow, siendo un 0 puntos el mejor Glasgow, 15 y 4 puntos el peor Glasgow, que generalmente es menor de 3, o mioclonías o convulsiones como tal. Sigue siendo evaluado por el Glasgow, digamos, la valoración sigue siendo evaluado, pero acá lo que hablan ellos es de no maquillar la puntuación porque el paciente requirió una sedación mínima, por ejemplo, porque estaba con delirium. Por ejemplo, si yo requiero diazepam y el paciente le bajó el Glasgow, ya hay que clasificarlo con el peor puntaje. Es decir, no lo clasifico y le pongo, es que el paciente requirió una dosis de diazepam o de quetiapina y por eso está un poco más suporoso. No, ya ahí indica que el paciente tuvo algo a nivel sistémico, inflamación sistémica, que es lo que yo hablan, o un CIRS como tal, que requirió algún tipo de conducta médica. Ese es el cambio a nivel neurológico como tal, y ellos hablan de usar reglas claras y de no maquillar la sedación por necesidad. Exactamente, es lo mismo, según la escala de Glasgow se clasifica y eso también le da una mortalidad, pero miren que es mucho menos a la mortalidad a nivel respiratorio. Otra cosa que ellos hablan, en conclusión, el cerebro pesa, pero ojo con que la sedación no es protección, eso es lo que ellos lo resumen en esa frase. Bien, bueno, desde el punto de vista renal, hablan básicamente que el riñón pesa mucho más que antes y se le está dando un tratamiento mucho mayor, porque ya cuando el paciente está en una insuficiencia renal ya es un marcador sistémico de inflamación. Y el estudio muestra que el riñón es uno de los órganos más asociados a mortalidad después de la parte respiratoria.
Seguimos hablando de creatinina normal, menor de 1,2, es 0 puntos, luego creatinina levemente aumentada, sin oliguria, es 1 punto, luego una insuficiencia renal moderada sería 2 puntos, cuando está oligúrico, 6 horas que orine menos de 500, le da 3 puntos y ya si requiere reemplazo de terapia renal ya son 4 puntos y miren que la mortalidad es casi como tener un ECMO. Lo que no ha cambiado, o sea, la necesidad de diálisis marca un salto pronóstico muy fuerte en estos pacientes y el riñón empieza a ser uno de los protagonistas nuevamente del SOFA. La parte de hígado homeostasis básicamente no cambió, pero lo que sí cambió es la forma de hablarlo, es decir, un daño hepático o un daño miostático no matan por sí solos como si lo hace el riñón o si lo hace así el pulmón, pero se indica una inflamación sistémica grave y básicamente lo que nos habla es de una falla multiorgánica. Ya cuando compromete el hígado y las plaquetas habla de una falla multiorgánica. Bien, acá está entonces o les dejo el SOFA como tal. Ya sabemos que independientemente que todos tengan 4 puntos, el SOFA no suma órganos como si fueran iguales y básicamente lo que nos muestra el SOFA 2 es que no todos los órganos matan igual. El pulmón y el riñón hoy pesan mucho más que los otros órganos, ¿bien? Pero básicamente lo mismo, miren, la parte del Glasgow sigue siendo de 0 a 4 puntos, obviamente 3 a 5 puntos es 4 puntos, pero y también las mioclonías como tal, luego de 6 a 8 puntos son 3 puntos, también ahí maneja el tema del dolor, de 9 a 12 puntos sería 2 puntos, 1 punto sería un 13 o 4 de Glasgow. Bueno, la parte respiratoria ya la dijimos, pero ahí tienen en cuenta el ECMO y el soporte avanzado de protección. Luego a nivel cardiovascular toda mina cuenta, que es lo que están hablando. Luego la bilirrubina, que es básicamente lo que hablamos con el hígado, perdón, con el hígado. El riñón, ya lo dijimos, creatinina 1,2 es 0 puntos, hasta 2 o menor de 2, digamos es 1 punto, hasta 1,2. Luego la creatinina de 2 a 3,5 o digamos que empiece el paciente a estar oligoalúrica, pero 12 horas sería 2 puntos, luego 6 horas serían 3 puntos y luego ya cuando requiere terapia de reemplazo ya serían 4 puntos y así también las plaquetas que van de 150 que es lo normal 0 puntos, de 150 a 100 sería 1 punto, menor de 100 hasta 80 serían 2 puntos, menor 80 hasta 50 acá cambió, sería 3 puntos y menor de 50 sería entonces 4 puntos. Este es el score nuevo que ha cambiado muy poco en general. Bueno, a pesar que el SOFA no funciona como una calculadora exacta de mortalidad, funciona como un mapa de riesgo. A medida que el puntaje aumenta, el riesgo de morir en UTI también aumenta de forma progresiva y constante. Esto quiere decir que un SOFA 2 de 8, por ejemplo, no es una mortalidad del 40%, pero si va aumentando, quiere decir que el paciente no está evolucionando bien. Sin embargo, esto es un promedio para tener en cuenta. Un SOFA mayor de 10 ya habla de falla multiorgánica y una mortalidad mayor del 50%. Entre hasta 8 puntos es una falla orgánica severa, ya habla de una mortalidad del 40 y así sucesivamente. Bueno, lo importante es tener en cuenta que si falta un dato, se debe considerar como el peor dato que tenemos. Es decir, si yo no tengo, por ejemplo, la bilirrubina, tengo que tomarla como si le quiero medir el SOFA en ese momento, como si fuera el peor. Bien, es importante tener en cuenta la ventana del tiempo, es decir, verlo como una película y no como una foto del día, tener en cuenta la sedación y el delirium para el Glasgow, es decir, independientemente que yo necesite utilizar, ya el paciente algún tipo de sedación, ya el paciente está en falla neurológica y lo mismo tener en cuenta, como ya lo dije, soporte mecánico cardiovascular temprano, ECMO y ventilación avanzada protectiva. Lo mismo, entonces lo que cambió fue una reclasificación de la UTI y no tanto del paciente. Y sí, lo que cambió es darle prioridad a la parte respiratoria, renal y ya la parte cardiovascular influye, pero no influye tanto como lo respiratorio y lo renal. Bien, entonces, como lo dijimos, no todos los órganos matan igual, pulmón y riñón matan mucho más y lo que bajó fue que un shock tratado está bajando la mortalidad porque le estamos dando más importancia a tratar el shock de manera mucho más temprana. Bien, entonces el SOFA 2 no reemplaza al SOFA 1, sino que lo que va a corregir es nuestra mirada de estimar o darle importancia al órgano más dañado como tal. Bien, como mensaje, básicamente lo que hay que pensar
es que si desde mañana hacemos mejor este SOFA, es decir, miramos la tendencia, no subestimamos el pulmón ni el riñón, entonces este SOFA 2 valió la pena como tal. Y por eso es importante tener en cuenta de usarlo todos los días, mirar la tendencia, no subestimar el pulmón y el riñón, usarlo para pensar y no para cumplir. Y en conclusión, si el SOFA sube es porque algo va mal, aunque el paciente teóricamente esté estable. Bueno, desde mañana lo importante es hablar ya del SOFA 2 y darle importancia al riñón y al pulmón que realmente merece, y básicamente lo importante es medir el día de ingreso y luego diariamente. Bien, quien lo debería hacer sería el médico, obviamente en el Hospital Vicente Agüero. Entonces, como conclusión, el SOFA 2 no es un número, sino que es la forma correcta de ver al paciente crítico por medio de una película y no de una foto del día. Esta es la actualización de 2025 del SOFA. Muchas gracias.